Muy buenas tardes, gente preciosa, gente linda del Facebook. Hoy es jueves y es mi tercera conexión de la semana. Y bueno, algo está pasando que no hemos podido todavía entablar la conexión. Ya llevamos casi media hora de retraso. Mis programas empiezan a las 3 de la tarde, pero vamos a ser sinceros, el tema que vamos a hablar es demasiado fuerte y es un tema que el diablo ha estado controlando, como quien dice, a sus anchas. No solamente dentro de las familias, dentro de las iglesias, en la comunidad, en la nación, en la política, en todo. Ustedes hoy van a conocer cosas muy fuertes y profundas del espíritu de Leviatán y por eso el enemigo no quiere que esta conexión se lleve a cabo. Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos a orar ahí en donde usted está? Si usted quiere escuchar hoy esta palabra, si usted quiere llenarse de ese conocimiento para saber cómo estar firme con la armadura que Dios nos da, entonces vamos a levantar una oración en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro para que tú seas tomando control. Toma control absoluto y total de este tiempo, de este momento. Oro por la pastora Abigail allá, Señor, tratando de hacer la conexión. Y oro para que esto hoy suceda. Lo que tú has planificado para hoy, Señor, va a suceder porque es en el nombre de tu Hijo amado que hacemos las cosas. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo que quiere venir y romper con esta conexión o con este tema. Ahora oramos por cada familia, por cada persona que está conectada, porque hoy va a ser llena de tu palabra en el nombre de Jesús. Y también tu Espíritu Santo va a obrar en cada corazón por lo que van a oír. Hoy, Señor, muchas familias van a ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, en lo que espero que la pastora Abigail entre en conexión, les voy a contar quién va a estar conmigo hoy. Ella se llama Abigail Pérez y nació en Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Asistió al Instituto Bíblico Elim en Lima, New York, donde obtuvo su diploma en Educación Cristiana y Consejería. Posteriormente asistió a Nazareth College en Rochester, New York, donde obtuvo su licenciatura en fonoaudiología. Más tarde cursó estudios en la Universidad de Rochester, donde le concedieron el título de especialista en intervención infantil y luego obtuvo la maestría en fonoaudiología en la Universidad de New York. Se desempeñó por más de 10 años de trabajo profesional y ejerció su profesión no solo como terapeuta bilingüe, sino también como traductora e intérprete, tanto en el sistema escolar como en el campo clínico. Es ministra ordenada con Christian International del Dr. Bill Hamon y con la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia. Ha traducido varios libros al español: Profetas y Profecía Personal, Profetas y el Movimiento Profético, Apóstoles y Profeta y El Próximo Mover de Dios, El Día de los Santos, ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí?, Profetas, Trampas y Principios, cuyo autor es el obispo Bill Hamon. En el año 2002, el Señor la llamó a ella y a su esposo a pastorear la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Y desde el año 2006, cuando el Señor trasladó a su esposo Jonathan Mackler a su morada celestial, ella asumió el pastoreo general de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central de Barranca Bermeja con un equipo de apoyo que actualmente trabaja con ella. Y bueno, ahora sí tengo a la pastora Abigail aquí y creo que en breve entra conmigo a la conversación. La acabamos de invitar a la pastora Abigail Pérez. Oh Señor, gracias Padre. Yo creo que sí se va a llevar a cabo esta conexión. ¡Gloria a Dios! Ya. Frank, Dios te bendiga. Tenemos Ay, aquí Señor, qué. Gracias. Aleluya, pastora Abigail. Qué gusto tenerla en Ventanas.
enfoque No, espiritual para que mí es vamos un a gusto y un tener hoy. privilegio y un honor, y yo digo que este es un milagro de Dios. Amén, amén. Pues, pastora, acabo de leer su biografía y créame que es de inspiración para muchas mujeres y me incluyo. Gracias por ese tiempo de preparación, gracias por su corazón de servicio y de entrega. La conozco personalmente a la pastora, estuvimos en el año 2012 o 13 por allá con usted. Compartiendo cine, comiendo palomitas, comiendo en su casa. Y ¿se acuerda, pastora? Mi hijo era pequeñito. Sí, sí, sí. No, fueron tiempos Pero muy para... lindos. Amén, amén. Y déjeme decirle que usted marcó la vida de mi esposo de una manera, usted y su esposo Jonathan, que hoy está en las moradas celestiales. Él, ellos, ustedes dos, cuando mi esposo era muy joven, marcasteis la vida de él y formaron parte de esa mentoría. Es muy importante, pastora, no olvidarnos de las personas que formaron parte de nosotros en algún tiempo. Y yo quiero darle gracias a usted por aquellos tiempos, por habernos recibido en su casa y por estar hoy aquí en nuestra sala de ventanas. Me... Espera un momentito. Este teléfono no quiere hacerme caso. De verdad que para mí es un honor y un privilegio poder compartir ese espacio con usted, Debbie. De verdad que es un gozo poder unirnos a través de la tecnología. A mí me atropella la tecnología. Yo puedo saber muchas otras cosas, pero tecnología es un temita que no manejo muy bien. Así que muchas gracias por Pero su aún así, paciencia. pastora, quiero que la gente sepa que pueden seguir sus enseñanzas, su tiempo en la iglesia, lo que los jóvenes están haciendo en la iglesia central cuadrangular Barranca Bermeja. Así lo van a encontrar en Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central, ahí estamos subiendo los programas que estamos desarrollando, no solamente eh, para los adultos, sino también hemos comenzado una serie de enseñanzas cortitas para los niños, porque pues consideramos que ellos son muy importantes también y necesitan pues una palabra de ánimo. Entonces nosotros estamos también trabajando al respecto y bueno, ha sido una bendición. Ha sido un aprendizaje intensivo, diría yo, pero ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Amén, amén. Y bueno, quiero recordarle a las personas que se están conectando que a lo largo de este tiempo de conexión con la pastora, ustedes pueden hacer cualquier pregunta con respecto al tema que vamos a estar hoy tratando. Pastora, pero antes de entrar al tema, porque estamos dando tiempo a las conexiones que se realicen, entonces cuéntenos cómo está Barranca Bermeja, cómo está la iglesia en medio de toda esta situación de crisis. Bueno, eh, yo creo que ha sido el gran desafío de nuestras vidas. Primero porque empezamos el año con unas declaraciones proféticas con respecto a que este es el año de la boca, de la declaración. Y nosotros comenzamos enfocados en esto, en que este año era el tiempo donde nosotros íbamos a decretar. Y la Biblia dice en 1 Corintios 4, dice, creí, por tanto hablé. Y comenzamos con esa perspectiva de que este era el tiempo de establecer decretos cuando llega la emergencia sanitaria y que se nos dice que no podemos congregarnos. Pues prácticamente nos tomó como 2 semanas para empezar a pedirle al Señor sabiduría para que pudiéramos diseñar una estrategia en que nosotros pudiéramos ser personas proactivas, hacer algo en la congregación, porque pues de repente no todos los hermanos de nuestra congregación
tienen acceso al Facebook, no tienen internet, algunos no tienen esa capacidad y bueno, los adultos mayores quedaron en la casa, los niños quedaron también en la casa y de repente en Barranca Bermeja tenemos la oportunidad de salir un día a la semana. Se llama Wow. pico y cédula. Y los fines de semana, toque de queda, no podemos salir. Entonces, prácticamente la movilidad ha sido muy limitada, restringida. Eh, Sin embargo, nosotros comenzamos a llamar a los hermanos y también comenzamos a repartir unos mercados. A la fecha hemos estado pues bendiciendo a algunos hermanos porque la congregación de repente comenzó a sentir de parte de Dios que podían sembrar, que podían ofrendar. Nosotros comenzamos a hacer la lista de los hermanos más necesitados y hemos entregado semanalmente, hemos entregado una serie de mercados para los más necesitados. Llevamos como Wow. una contabilidad de más o menos unos 260 mercados que hemos podido dar a los hermanos de manera consistente. Y ayer tuvimos la oportunidad de dar desayuno a 500 familias. Entonces, Gloria. esa Oh, parte lo hicimos y también pues hemos tenido la oportunidad de algunos hermanos poder orar, orar bien tempranito en la mañana. Hemos hecho vigilias, hemos hecho ayunos, todo a través de la tecnología, pero también hemos tenido la oportunidad de, con un grupo pequeño, de orar ya amén. físicamente, pues siguiendo algunos de los protocolos y entonces hemos estado haciendo ese trabajo y por supuesto la parte del Facebook que ahorita mismo pues mi hijo me ha estado ayudando y los jóvenes de la iglesia han estado participando y la pastora María y muchas personas nos han estado colaborando. Entonces como que ya estamos entrando en todo este proceso de adaptarnos. Fue De bastante reino. difícil. Ujú, sí, Y la pero Dios iglesia ha sido bueno. no será vencida, jamás seremos vencidos y si estamos unidos, mejor, pastora. Y Así yo es, le, así es. yo le doy gracias a Dios por la iglesia en Barranca Bermeja. Recuerdo un tiempo allá, tengo muy buenos amigos todavía y recuerdos bellos. Yamile Martínez y su familia, su Sí. esposo Frank, sus hijos Jonathan, que está creciendo la familia, vi sus bebés. Y Ujú, es una bendición porque somos una familia, pastora. así Y es. el diseño de Dios de la unidad. Amén, Y amén, esto es así lo es. importante, que usted y yo podamos estar sentadas, usted en su oficina, yo en la sala de mi casa, y poder juntas unirnos en una palabra poderosa a todas las personas que se están conectando, porque lo que hoy vamos a hablar, pastora, es, bueno, es un tema que me impactó. Yo la escuché en una enseñanza. Usted habla acerca de este espíritu de Leviatán en una de sus prédicas en Iglesia Central Cuadrangular Barranca Bermeja en Facebook. Yo voy a dejar arriba del video el nombre de la iglesia, el link para que usted vaya, haga clic y cada persona pueda ir y buscar las enseñanzas porque la pastora es una mujer muy preparada en Dios y me gustaría que todos conozcan la enseñanza de parte de Dios de ella. Entonces les contaba que yo veía este mensaje de Leviatán y pienso, pastora, que la gente tiene que entrar a estos temas porque no es miedo, no es religiosidad, no es estos cristianos que son... No, 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 esto es palabra de Dios porque está en la palabra de Dios. Háganos una introducción de lo que es el espíritu de Leviatán, pastora. Ok. em, Aquí pues tengo unas notitas para tener las referencias bíblicas. El espíritu de Leviatán es un espíritu que de acuerdo a la palabra y lo encontramos en varios, y yo le voy a dar algunas de las referencias acá, es un principado que tiene una identidad muy, digamos, específica y es desarticular. Esa es como
característica primordial de este espíritu. Y cuando uno lee la palabra de Dios, y yo voy a estar mencionando algunos de estos versículos, en estos niveles de jerarquía espirituales, este es un espíritu que resiste tremendamente porque su ataque viene digamos, de enfoques múltiples. Pero la idea es desarticular, tergiversar y torcer. Entonces, cuando uno lee la Biblia y uno encuentra en la palabra de Dios que hay, digamos, referencia, no una sola vez, sino varias veces, entonces uno se detiene a pensar que hay que prestar atención a lo que la palabra del Señor está diciendo, porque no se encuentra mencionado una sola vez, se encuentra mencionado 2, 3, 4, 5 veces. Entonces uno dice, ¿por qué razón en la palabra se encuentra eso con frecuencia? Entonces es un tema que hay que prestarle atención. Entonces comenzamos primeramente con el hecho de que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Entonces quiere decir que hay una dimensión espiritual a la que nosotros tenemos que prestar atención, no dándole demasiado énfasis, porque realmente la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero sí Amén. tener un conocimiento de cómo podría ser el ataque, porque de todas maneras la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo otro, que la Biblia establece que nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo. Entonces quiere decir que como nosotros somos seres espirituales, hay una dimensión espiritual a la que nosotros tenemos que prestarle atención. Entonces, como Pablo en Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra un mundo espiritual, entonces por esa razón nosotros miramos específicamente la jerarquía para determinar que sí hay príncipes, hay principados, hay gobernadores de las tinieblas. El espíritu de Leviatán nosotros lo encontramos mencionado en el libro de Isaías, en el libro de Salmo, en el libro de Job, lo encontramos en el libro de Ezequiel y se refiere a una serpiente. Casualidad que se haya cortado justo ahora la comunicación. Y yo creo que usted se está dando cuenta. Le pido a las casi 80 personas que están ahí que se levanten en oración. Vamos a enviar otra vez la invitación a la pastora. A ver. Wow, wow, wow. Sí se están dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a conectar otra vez con la pastora. No se preocupen, no se vayan de ahí. No se vayan, en breve está la pastora otra vez conectándose conmigo. Justamente cuando iba a hablar de este serpiente y de este, en el nombre de Jesús, Dani, ayuda. Dani, yo pienso que ya estás ahí, ¿verdad? Ayudándome, pero está la pastora introduciendo acerca de qué es Leviatán. Presta atención porque ella acaba de hablar de dos conceptos, retorcer, cambiar. Y ya se va a dar cuenta usted por qué la comunicación está siendo, wow, yo estoy de verdad, yo me río porque le digo a Satanás que está debajo de nuestros pies, que por más que nos rompa y nos corte la comunicación o nos borren los videos, la palabra de Dios va a ser entregada a vuestros corazones hoy en el nombre de Jesús. Vamos a ver si ya me mandan la solicitud otra vez. Wow, esto es gracioso. Yo le pido a todos los hermanos de Barranca Bermeja, a nuestros amigos que están conectados y que entienden lo que está sucediendo ahora mismo en el ente espiritual, en las atmósferas espirituales, por favor, conéctense. Ok, no me han mandado todavía la solicitud. Estoy esperando que me la envíen. Ok, la estoy agregando yo. Vamos a ver. Pastora, acabo de agregarla, acepte la solicitud, solo tiene que entrar y poner add. Vamos a ver si se conecta otra vez. ¡Wow! Esto es increíble. Ya saben, no tienen que
darle mayor trascendencia, como decía la pastora. Aquí está. Mi querida Debbie, yo le voy a decir algo. No, en mi vida jamás he tenido tanta dificultad en una transmisión como esta. Y sabemos que este espíritu maligno ha estado tratando de impedir que nos conectemos porque no hay explicación lógica para eso. Sí, y se me De ponen los todas, vellos. Yo lo sé, pastora, y estábamos reprendiendo ahora. Justo iba a empezar usted a hablar de este demonio y se cortó. Pero vaya, vamos al grano, ok, porque hoy vamos a guerra espiritual. amén. Entonces, esta serpiente se llama, o Leviatán significa retorcida, significa enrollada. Y ha estado trabajando incansablemente en todo el mundo. Aún en Job capítulo 3, versículo 8, según la tradición oriental, se dice que este espíritu es un enemigo de la luz, enemigo de luz. Entonces, la Biblia lo caracteriza como una serpiente torcida, un monstruo enorme en el Nilo. Literalmente se refería a un cocodrilo, y el cocodrilo realmente, cuando usted lo ve, la cuarta parte de su cuerpo, cuando abre la boca, tiene 1100 dientecitos, de tal forma que estos son como clavos que penetran y agarran la presa, y lo que hace, él no la come, sino que él la gira de un lado para otro y la va despedazando, la va retorciendo y la va desmembrando. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? El enfoque primordial es causar problemas en la comunicación, malentendidos, comentarios, tergiversar el contenido de algo, de una comunicación. Y el salmista David, en el Salmo 56:5, él se quejaba delante de Dios y le decía: siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Entonces, la pregunta que nos lleva a nosotros como creyentes es la siguiente: ¿hemos nosotros en alguna, digamos, en alguna etapa de nuestra vida, hemos nosotros tenido dificultad en la comunicación como tal? Por ejemplo, lo que está uno manifestando se confunde. La gente dice: yo no lo entiendo. O ¿cómo así? ¿Qué fue lo que dijo? Y uno está tratando de explicar y no se entiende el mensaje. O tal vez la persona está tan intoxicada con sus pensamientos que no permite que alguien le pueda decir algo. Cuando estamos tratando de creyentes o de personas en una relación de familia, sucede que por ahí empieza la frustración en la comunicación, los malos entendidos, el tergiversar lo que se dice y no entender claramente. Es como que hay un velo que no permite captar el mensaje. Estaba mirando en la palabra, y ahorita se lo voy a leer, que muchas veces cuando tenemos pensamientos que llegan a nuestra mente y que uno no los puede identificar como que sean necesariamente de uno, entonces muchas veces nosotros vamos a poder discernir si el Espíritu Santo nos muestra que hay un espíritu controlador que está trayendo como especie de una ola de pensamientos que lo llevan a uno a tener un enfoque totalmente negativo. Y quiero leer para usted en Isaías 27:1, dice lo siguiente: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. También dice en el Salmo 74, versículos 13 y 14: dividiste el mar con tu fuerza y le rompiste la cabeza a los monstruos marinos, aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Ahora, si bien es cierto que hay teorías acerca de estos versículos, los estudiosos de la palabra dicen que hay una relación de lo que la Biblia describe como Leviatán a los cocodrilos del Nilo.
hay como una relación. Y de acuerdo al estudio que se ha hecho, este gobernante mundial lo que está tratando de hacer es acaparar el pensamiento, la mente de las personas para causar toda clase de dificultades, de tal forma que, aún como lo que está sucediendo en la cuarentena, no sé si usted se ha dado cuenta que eh, tenemos como unas olas de información constante, hasta que el pensamiento de las personas queda totalmente controlado por esa, digamos, esa saturación de información. Aún más, si uno analiza las estadísticas, se está diciendo que ahora que están las familias pasando mucho más tiempo juntas, se supone que debe haber la noticia de la restauración, de la comunión, de la armonía, y lo que se ha descubierto es que el maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso han incrementado. Entonces nosotros tenemos que mirar en el ámbito espiritual qué está sucediendo, porque uno diría, no, pues las familias van a sanar, van a ser restauradas porque están pasando más tiempo juntas, pero en realidad eso no está sucediendo. Ahora, hay un alto porcentaje. Yo creo que sí hay familias que han podido ser restauradas. Yo sí creo que han habido momentos donde las personas han tenido la oportunidad de reencontrarse como familia, pero las estadísticas también están mostrando un alto porcentaje de conflictos en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, una fuerza maligna está trabajando fuertemente en el mundo. Y este es un gobernador mundial que tiene una agenda específica. ¿Por qué razón digo esto? Porque Leviatán opera en el reino de nuestros pensamientos. Él opera en el reino de nuestros pensamientos, causando batallas, perdón, batallas en la mente. Cuando tratamos de pensar claramente, pareciera que no pudiéramos, que no se puede sacudir ese pensamiento de la mente. Y este es un espíritu que ha sido enviado no solamente al mundo como tal, sino específicamente a las familias para destruir, para desarticular, para desarmar y para tergiversar. Y ese es como parte del trabajo que está haciendo. Pastora, esto es muy importante lo que usted está diciendo. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos, como personas que conocemos la palabra de Dios y que hoy estamos escuchando esto que usted nos trae a la luz, cómo podemos detectar que este espíritu está obrando? Ok, voy a contarle una historia y lo hago digamos, con esta situación, pero uno lo puede relacionar como situaciones personales también que uno vive en la congregación. Había una pareja que estaba dando testimonio acerca de que Dios los llevó a una congregación. Entonces ellos estaban muy contentos porque les gustó el mensaje del pastor, la congregación los recibió muy bien. Había como especie de una luna de miel porque dijeron, esta es la iglesia, esta es la congregación, nos encanta estar aquí. En el transcurrir del tiempo, el esposo comenzó a observar que pues no todos los mensajes del pastor eran como los que a él le gustaban. Comenzó a observar algunas cosas en la congregación y decía, a mí no me parece, no me gusta. Y en una ocasión cuando el pastor se paró al frente para dar un informe a la iglesia, pues este hermano no estuvo de acuerdo. Entonces él pidió una cita con el pastor y le dice, mire, pastor, a mí no me parece que lo que se está haciendo aquí es correcto. Y bueno, el pastor trató de hablar con él, pero dijo, no, a mí no me gustan mucho las cosas que están sucediendo. Y bueno, el pastor le dijo, vamos a orar, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, las cosas siguieron así hasta que de repente un día él dijo, no, a mí no me gusta esta iglesia, yo creo que nuestro ciclo aquí ha terminado, a pesar de que la esposa no quería, pero él dijo, no, nuestro ciclo ya terminó aquí en esta iglesia, nosotros nos vamos.
a pesar de que hubo, digamos, una consejería, una ayuda, no, dijo que no porque no había manera de razonar con esta persona. Ellos se van de la congregación, él continuó pensamientos que endurecieron su corazón, ya entonces no era la iglesia, sino era la esposa, ella no estaba haciendo las cosas a la manera, no había manera de hacerlo ver las cosas correctas, y un año después de que salieron de la congregación terminaron separándose. Ellos se divorciaron porque no hubo manera de convencer a este hombre de que necesitaban tener un tiempo como de sanidad, de restauración para que la relación mejorara. Y de acuerdo a lo que la esposa explicaba, era que él había comenzado a tener un cambio tremendo y sus pensamientos siempre eran negativos y era enfocado en los errores que se cometían. Estaba mirando una investigación acerca de la familia y dice la investigación que cuando las personas, el esposo y la esposa, oran y cuando las personas, ellos se mantienen en un vínculo de amor y en un vínculo de humildad, que es como la clave, donde reconocemos que usted sabe que en una relación matrimonial, dos personas imperfectas tratan siempre de cambiar el uno al otro, pero cuando uno entiende que Cristo es el centro y que nosotros tenemos que tener una actitud de humildad y de perdón para que la relación pueda sostenerse, es cuando Dios puede intervenir, puede hacer la obra. En el estudio que se hizo, el 60% de las parejas que, que hacen esto, hacen digamos, este esfuerzo de vivir y de crecer, no en perfección, sino en disposición de ayudarse mutuamente, no, muy pocas son las probabilidades del divorcio. ¿Qué pasa cuando en la pareja hay una persona que realmente no quiere y los dos son cristianos, van a la iglesia, pero la vida personal, la vida espiritual, no está, digamos, en una medida en creciendo con el Señor y comienzan los grandes desafíos? Ese es como el campo perfecto para que este enemigo entre a desarticular esa relación. Por esa razón, en estos tiempos se dice que hay digamos, un gran porcentaje de divorcios aún entre los cristianos, separación entre los cristianos, precisamente porque la parte espiritual en apariencia está bien, vamos a decir así, pero en esencia como tal, no hay la disposición de reconocer muchas veces los errores que uno tiene. Entonces, mirando la palabra, uno entra a ver, por ejemplo, en Job 41:1, Job se hace una pregunta. Dice, ¿puedes capturar al leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada? ¿Puedes atar a su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Entonces, aquí se describe a este enemigo sobrenatural que encarna la obra de Satanás en toda la escritura, porque el camino torcido de Leviatán se puede rastrear desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Wow. Una de las cosas, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó todo? Él le dice a Eva, le dice, ¿será que Dios sí dijo eso? O sea, ¿cómo tú crees? Yo estoy parafraseando acá, que Dios está procurando tu bienestar. Palabras fueron las que comenzaron a desarticular la relación que tenían Adán y Eva con Dios. La Biblia dice en Lucas 10:19 que el Señor nos ha dado a nosotros poder y autoridad, y ese es el privilegio que tenemos nosotros. La autoridad y el poder, ¿para qué? Escuche esto que dice, para pisotear serpientes y escorpiones
y sobre todo poder del enemigo. Entonces, nosotros por nuestra fuerza no podemos abrir las fauces del Leviatán. Esta criatura yo diría, tan terrible, lleva en sí una personificación del mismo orgullo. Y usted sabe que cuando una persona no quiere dar su brazo a torcer, vamos a decirlo así, en una relación, uno tiene dos opciones. O uno humildemente dice, bueno, yo estoy errado, yo estoy errada o errado. La madurez espiritual me lleva a mí a reconocer que la comunicación de nosotros no ha sido muy buena. Tal vez yo no te entiendo, tal vez tú no me entiendes, pero hay una disposición como llegar a, digamos, a un acuerdo, a algo que pueda llevarla a los dos a solucionar la situación. Pero si hay una influencia demoníaca, donde las personas se rehúsan, no, yo estoy en lo correcto, el problema es suyo, yo no tengo problema, y mi mente está centrada o enfocada en aceptar todos esos pensamientos que este enemigo trae, muy posiblemente la relación sea una relación conflictiva, una relación donde posiblemente no va a haber la comprensión necesaria, posiblemente va a haber tal vez la dinámica de violencia verbal y muy posiblemente la relación termine en una separación. Y esto es progresivo, esto no es de un día para otro, sino es un proceso de tiempo donde la gente a veces no discierne lo que está sucediendo detrás, porque muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros. No, hay como una siembra de pensamientos y nosotros tenemos la decisión de aceptarlo o no, de rechazarlo. Por eso Pablo dice que nosotros debemos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque es que algunos pensamientos que están en nosotros no son de nosotros. La gente Wow. dice, ¡ay! ¿Yo por qué pienso de esa manera? ¿Cómo se me ocurre? No, es que el enemigo siembra pensamientos. Él trata como nosotros somos espíritus, tenemos esa capacidad de entrar a esa dimensión del espíritu. Y como los demonios son espíritus, entonces ellos tratan de buscar esas áreas de vulnerabilidad donde pueden colocar la semilla. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos que los pensamientos tenemos que revisarlos. Y hay pensamientos que no son de nosotros. Y uno tiene que decir, no, señor, este pensamiento no es mío, yo no pienso de esa manera. Pero hay un agente externo que quiere convencerme a mí de que yo sí pienso de esa forma. Entonces ahí es donde entra la humildad, la dependencia del Espíritu Santo y que nosotros nos paremos firmes para rechazar todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensad. ¿Por qué? Porque esa es la batalla, este es el campo de batalla, nuestra mente. Y una de las cosas que el Señor me mostraba con respecto a esto es que nosotros tenemos que identificar todos esos pensamientos que nos llegan y rechazarlos. Este año, 2020, el año de la boca, de los decretos, pero también mire cómo ha sido todo digamos, este escenario de la pandemia, cómo ha sido el proceso. Más que la enfermedad como tal, más que el contagio o los números de las personas contagiadas, ha sido la boca la que ha manejado esta pandemia para causar terror, angustia, estrés, preocupación. La boca para saturar los medios de comunicación. Y hay gente que se vive conectada al Face, al Internet, al televisor. ¿Y cuáles son los mensajes? Muerte. Constantemente. Uh-huh. Uh-huh. Estoy muy de acuerdo, pastora. Qué palabra tan poderosa. Yo sé que muchos están entendiendo muchas cosas porque es ahora cuando se les abre la mente y dicen, oh, con razón yo, porque luego nos damos cuenta de las discusiones, por ejemplo, maritales o con los hijos,
y se armó una pelea y una cosa grandísima y 2, 3 días después uno dice, pero si era una tontería. Así Discutimos por es. algo porque va el espíritu va metiéndose y usted dijo cosas claves, usted habló del orgullo. El orgullo y la soberbia entonces juegan un papel muy importante. Claro que sí, claro que sí. Digamos, el elemento primordial que identifica realmente lo que el enemigo observa en una persona como un área de vulnerabilidad y por ahí entra, ¿sí? Muchas veces el orgullo eh, viene por tantas cosas, pero también las heridas que uno tiene, ¿no? A veces si uno se siente que ha sido la víctima de algo, que ha habido abuso, uno empieza a construir muros que tratan de ayudarle a uno a controlar. Y cuando uno empieza a desarrollar esas actitudes de control, muchas veces el orgullo llega, entonces uno comienza a sentirse que las otras personas son las que se equivocan, la otra persona es la que tiene el error, yo no tengo esos problemas, porque yo sé que, o sea, comienza uno a engañarse a uno mismo. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, ¿sí? Porque es una actitud del corazón y es un deseo que uno tiene, ok, yo no me las sé todas, sí, cometo errores, pero para poder en una familia crecer juntos y demostrar que somos personas que conocen a Dios, tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar que nos equivocamos, que no nos la sabemos todas, que sí, que si me ofendieron, porque tenemos que convivir diariamente y vamos a decir cosas que son a veces dolorosas porque pues hablamos, a veces nos cansamos y decimos cosas que no son correctas, pero está la disposición de un espíritu enseñable. Sí, yo cometí el error, yo acepto eso y eso requiere mucha madurez y un trato del Espíritu Santo con uno, sobre todo para las familias cristianas que tenemos ese gran desafío, que la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, de tal forma que yo no voy a abogar por mis derechos, tanto como la sociedad me dice, es que ahora son mis derechos y yo no voy a ser víctima de nadie, pero es que nosotros no estamos viendo la vida desde esa perspectiva. Nosotros estamos viendo la perspectiva de que Cristo crece en nosotros cada día, que nosotros estamos imitando su ejemplo y por lo tanto en el hogar, que es el primer campo de batalla, nosotros tenemos que ser los seguidores de Cristo, porque para los extraños nosotros, mejor dicho, somos un dichado de virtudes, pero para nuestras familias es donde realmente se necesita demostrar el fruto del Espíritu. Y claro, el enemigo Amén. se aprovecha. Amén. Ahí se Y algo impactante antes de cerrar. Acuérdense que hemos empezado tarde, mi querida gente linda del Facebook. Hemos Sí. tenido problemas para conectarnos y vamos a estar unos minutos más. Pero quiero que busquen, cuando acabemos de hablar con la pastora, pueden entrar en su Facebook personal o en Central, en Iglesia Cuadrangular, Central Cuadrangular Barranca Bermeja. Iglesia Central Cuadrangular Barranca Bermeja, van a encontrar todas las enseñanzas, lo que los jóvenes están haciendo. Si sois pastores o líderes, pueden ver también ideas innovadoras. Acuérdense que somos un solo cuerpo y nos ayudamos entre todos. Pastora, entonces este espíritu no solamente quiere entorpecer la obra familiar, sino también se ha metido en la iglesia y bueno, no lo teníamos para hablar, pero me gustaría que brevemente, porque usted nos contó ahora un ejemplo de un matrimonio dentro de la iglesia, para aquellos que quizás están escuchando y por años han estado en desacuerdo con los pastores y aman la iglesia, pero han estado, para que entiendan qué es lo que quizás ha estado sucediendo en sus mentes, dominados por este espíritu. ¿Cómo obra este espíritu en la iglesia? En contra de la iglesia. Comienza, sí, comienza con pensamientos negativos, o sea, uno tiene que tener una perspectiva correcta en cuanto a la relación que hay de miembro del cuerpo de Cristo y que Dios le ha colocado a uno en una congregación y que uno tiene que descubrir cuál es el propósito de Dios,
que Dios le ha dado a uno para estar en una congregación. Entonces, ¿qué pasa? El ataque viene de una manera muy sutil. Entonces, por ejemplo, el pastor, la pastora, como seres humanos, ¿no? Hacen las cosas que Dios pone en su corazón a hacer, pero pudiera ser que en algún momento dijeron algo tal vez no muy apropiado, o se equivocaron en un dato, o no saludaron a la persona. Entonces, esas cosas, si uno no le presta atención, comienzan a calar. Y los pensamientos empiezan, como les dije anteriormente, comienzan a ser sembrados en la mente de las personas. Si yo acepto esos pensamientos, si no los examino, muy posiblemente en algún momento algo que diga el pastor no me gustó o me ofendo, no hago nada al respecto, sino que dejo eso ahí y permito que las cosas continúen creciendo, creciendo, porque el Leviatán es un espíritu separador, ¿sí? Él tergiversa, él tuerce y él separa. Así es que un cocodrilo acaba con su presa. El mismo proceso sucede espiritualmente. Entonces, yo comienzo a escuchar las palabras, las siento tergiversar, que están de forma, yo comienzo a tergiversar todo, no porque yo lo estoy haciendo, sino que el pensamiento que llega dice, lo que está diciendo no es correcto, tiene que ser de esta manera. Entonces, el proceso de desmembrar a alguien es la vuelta, se tira y se va jalando digamos, la piel, se va desgarrando, es la cuestión. Lo mismo, ese es el mismo proceso. Si usted se da cuenta, Debbie, en su experiencia, me imagino, eh, hay momentos donde uno encuentra personas que fueron muy cariñosas con uno en un tiempo, hablaron muy bien con uno, pero en el transcurrir del tiempo sus actitudes fueron cambiando y de repente ya lo que uno dice no es como tan positivo, ya no están tan abiertos, ya no están como tan, digamos, dispuestos a aceptar, comienzan a cuestionarlo todo y de repente un momento a otro dicen, no, nuestro ciclo terminó acá, vamos a otro lugar y usted dice, no sé ni cuándo pasó eso, no sé ni cuándo pasó eso, o por qué hubo esa separación, o porque ya esa persona no quiere estar en la congregación. Y uno tiene que cuidar mucho su corazón, porque, ¿qué pasa? El leviatán va incrustando sus dientes sobre la presa. Si la presa no se defiende y la presa permite eso, muy posiblemente pierde la vida. Y hablando espiritualmente, hay personas que van a permitir que esos dientes estén incrustados en su espíritu, en su alma, tan incrustados que muchas veces van a irse de la congregación y no van a permitir que haya una restauración en sus vidas. Y la Biblia establece en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en armonía. Y dice que es como un óleo que desciende. ¿Por qué? Porque es un óleo de sanidad, es un óleo de restauración para el cuerpo de Cristo. Pero nosotros todos somos testigos de las divisiones que han habido en la iglesia, de las amistades que se han perdido, de las relaciones que no se han podido recuperar, que no se han podido restaurar. Y hoy día esa es digamos, una situación que todos nosotros los pastores enfrentamos, de gente muy querida, pero de repente, por alguna otra razón, sus corazones se endurecen y ya uno, ni manera de alcanzarlos, porque no hay forma, ni actitud, ni comportamiento que uno diga de alcanzarlos. Cuando dice, no, y mi ciclo terminó, y chao, y ya más nunca. Y esa es una obra del enemigo, tratando de separar a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Un cuerpo que se desarticula, digamos que el brazo no obedezca la función de lo que el cerebro le envía, no es un cuerpo que anda bien. Nosotros sabemos de personas que no pueden doblar la rodilla,
caminan muy mal y su desempeño es muy limitado. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Si no hay esa armonía y el cuerpo no está caminando en su función como tal, va a haber, yo diría, dificultades para cumplir el propósito de Dios. Por eso yo creo que firmemente que Pablo decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nosotros tenemos a un enemigo que quiere desarticular el cuerpo de Cristo, lo quiere desarticular. Y aquí tengo una pregunta, pastora. Uh-huh. ¿Puede ser un cristiano usado por el diablo en contra de otro cristiano? Claro que sí. Claro que sí, porque en el área del alma, nosotros tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo que se convierte es el espíritu. El alma queda intacta, porque es que en el alma está toda nuestra manera de pensar, las decisiones que yo tomo y cómo yo siento. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. La transformación viene a través de la renovación de mi mente. Pero si yo no renuevo mi mente con la palabra del Señor, siendo restaurado por el Espíritu Santo y pensando los pensamientos de Dios, entonces, como le decía anteriormente, viene el diablo, siembra la semilla y si yo no la cuestiono y si yo no la examino a la luz de la palabra de Dios, claro que sí, yo puedo ser un instrumento para dividir, un instrumento que el enemigo pueda usar y aún sin darme cuenta. Un ejemplo, Pedro le dice a Jesús, maestro, ¿cómo es posible que tú vas a permitir que te hagan todo eso cuando Jesús les habló que él iba a ser crucificado y todo? Y claro, uno humanamente dice, oiga, yo diría lo mismo. Jesús, ¿cómo tú vas a permitir que te vayan a hacer toda esa tortura, toda esa clase de cosas, humanamente hablando? Pero Cristo vio que detrás de esa palabra había una motivación del diablo porque quería traer, digamos, cuestionamiento. Y no solamente eso, sino que Jesús como que pensara en todo el proceso que no iba a ser fácil para él. Y por eso le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, en ese instante, Pedro, aún sin saberlo, estaba diciendo, declarando algo que no era inspirado por Dios, era inspirado por Satanás. Entonces, si nosotros podemos, si no tenemos cuidado y si no discernimos la motivación de nuestras palabras, muy posiblemente nosotros podríamos estar diciendo cosas que no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino por el diablo. Wow. Y discernir lo que también otros nos dicen es muy Claro que sí, importante. claro que sí. Esta enseñanza estaba recién mirando porque me metí tanto en su enseñanza, pastora, que se me olvidó las preguntas que la gente nos hace online. Tenemos personas conectadas desde España, nos saludan. Tenemos muchos en Barranca Bermeja, en Colombia, Dios los bendiga. En Bogotá, aquí en Estados Unidos también unos cuantos. Ana María Luna dice, yo cuando me entregué al Señor soñaba que una voz me decía, cuidado con el Leviatán. Y a los años me enteré quién era Leviatán, dice ella. Wow, Wow. tremendo. Luz Estela dice, humildad, espíritu enseñable, imitadores de Cristo. Amén, gloria a Dios. Así es. Juliet está escribiendo, Iglesia Cuadrangular Central Barranca Bermeja. Claro que sí. Les pido a todos que busquen la iglesia. Sayonara dice, hay que pedirle al Espíritu Santo que gobierne y domine nuestra alma. Gloria a Dios. Amén. Amén, así todos es. Conectados. Les pido que compartan este video porque es muy importante lo que la pastora nos ha traído hoy aquí a nuestra mesa o a nuestra sala. Necesitamos entender, conocer espiritualmente estos ataques demoníacos para saber cómo operar, porque no es lo mismo, pastora, hacer una guerra espiritual contra una maldición generacional que contra un espíritu como este. ¿Cuáles son los consejos que ahora usted nos puede dar a todos para combatir este
este leviatán en nuestra familia, en nuestras mentes cuando vamos a la iglesia y en todas las áreas que nos movemos? Bueno, una de las cosas es la disposición de permitir que el Espíritu Santo nos guíe. No hay, yo diría que no hay mayor deleite que Dios, yo creo que hay en el corazón de Dios cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñame, enséñame tus preceptos, enséñame tus caminos. A mí me encanta el Salmo 119 porque esa es la oración continua del salmista. Dice, Señor, enséñame tus preceptos para que yo no me desvíe de tus caminos. Y yo diría que más que guerra espiritual, la mejor guerra espiritual que nosotros podemos hacer es lo que dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, es como un manto de protección que llega a nosotros y el enemigo no nos ve. Y cuando nosotros estamos, porque la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar, pero ¿cuál es la condición? Que nosotros estemos bajo esa cobertura, humildad delante de Dios y decir, Señor, yo reconozco que muy posiblemente a veces mi actitud pudiera darle cabida al enemigo, pero yo me arrepiento, mi corazón está delante de ti. O sea, alguien que uno puede decir que tenía un corazón tan transparente era David. David, usted lee esos salmos y dice, David, ¿cómo tú puedes decir esas cosas? Señor, yo no acepto. Él siempre decía, Dios, mira mis enemigos, yo quisiera que los acabaras. Pero él decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo pienso que la transparencia delante de Dios es la mejor guerra espiritual. Yo digo que la humildad y el reconocer que nosotros no lo sabemos todo, que Él siempre es el que nos dirige y que el Espíritu Santo cuando nos diga algo, nosotros obedezcamos. Esa es la mejor protección para un espíritu como esto. Que si, por ejemplo, mi esposo o mi hijo, mi hija, ellos dijeron algo que a nosotros nos ofendió, nos hirió, nos molestó, y tenemos la opción, resentirnos, a darle lugar a la amargura o decir no. Yo muero a mi orgullo y yo te digo, hijo, hija, me ofendiste, me dolió mi esposo, me dolió lo que dijiste, no me gustó, estoy bastante afectada por eso, pero yo quiero decirte que ahorita mismo, en el nombre del Señor, yo te perdono y no voy a permitir que esto entre a mi corazón. O sea, cuando nosotros estamos así dispuestos a ser enseñables, no hay arma, no hay ley que venga, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, contra todo eso no hay ley. Y tampoco Amén. un enemigo puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Como Cristo le dijo a sus discípulos, el enemigo no tiene nada conmigo, él viene a buscar qué hay por ahí, pero no va a encontrar nada. Entonces, esa es la misma actitud, de decir, gracias Señor, porque yo puedo estar bajo tu cobertura, bajo tu manto, pero siempre en una disposición de que Él enseñe, que Él nos enseñe. Y esa es la mejor arma espiritual que podemos usar. Pastora, a mí me encantaría que usted pudiera hacer un llamado de fe a todas esas personas que dicen, yo no soy cristiana, yo no conocí a Cristo antes, pero quiero aprender esto, quiero conocer más de Dios y la única manera de acceder al Padre es recibiendo a su Hijo Jesucristo en el corazón. Yo le pido, pastora, que usted haga ese llamado de fe a las personas que nos están viendo hoy. Fantástico, gracias. Bueno, yo quisiera hablarles a todas las personas que se han conectado con nosotros. Una de las cosas que quiero decirles es que usted es una persona muy especial. Dios, cuando le puso aquí en esta tierra, lo hizo con un propósito. Y el propósito es para que usted pudiera experimentar todo el amor que Él tiene hacia usted. Y Dios nos creó con un diseño tan único que lo que usted debe hacer en esta tierra, Dios ya lo puso en su corazón. Y ahora Él quiere que lo descubra a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Porque Él es absolutamente maravilloso, absolutamente paciente. Él es la mejor persona con la que nosotros podemos relacionarnos.
Y todo lo que Él nos dice es que podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero conocerte y quiero abrir mi corazón a ti. Entonces, si usted me lo permite, vamos a orar. Y si quiere repetir esta oración conmigo, hágalo. Yo le garantizo la mejor decisión de su vida. Vamos a orar. Amado Dios, te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias. Por amarme tanto. Por amarme tanto. Padre Celestial, Padre tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. A morir en la cruz por mí. Por mí. Y en este momento, yo yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Y te invito para que tú entres a mi ser, a mi vida. Y yo pueda descubrir. ¿Quién eres tú? Señor, quiero conocerte. Y hoy yo te pido que pueda experimentar ese amor que tú nos das. Porque lo escuché hoy. En esta charla. Gracias. Por amarme tanto. Y gracias. Porque sé que tienes planes buenos. Para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué hermoso tiempo, pastora. Antes de cortar, yo quiero hacer una oración por usted, pero van a venir a mi sala 2 personas que le quieren saludar. Yo no sé si usted se acuerda de estas personitas. Hola, hola. Sí, me acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¡wow! ¡Qué bendición! ¿Cómo están, pastor? Se nos aquí el primogénito. El primogénito, sí, señor. Qué lindo. Bueno, el único una por hermosa ahora. Familia. Sí, qué bendición. No, me alegro muchísimo poder verles a través de este medio. Yo digo que, bueno, el Señor nos bendice de alguna forma de poder reconectarnos, ¿no? Amén. Qué bueno, Amén. Me alegro mucho y me siento muy honrada, de verdad, por la invitación que me hicieron y qué lindo poder disfrutar. Y yo sé que el Señor quería hacer algo esta tarde, por eso tuvimos tanta dificultad conectándonos, pero bueno, la victoria Amén. el Señor nos la ha dado. Amén. Quería agradecer, pastora Abigail, gracias por todos los tiempos, aun cuando estaba soltero, el apoyo y todos esos tiempos de apoyo en todos los sentidos, ¿no? Espiritual Amén. Y todo. Enviamos un saludo muy grande. Usted es una persona especial, igual que Fran, y bueno, también pues todo lo que ha sucedido. Jonathan, Dani, Tatiana, besos a la tía. Y vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor, amén. Yo te doy gracias por la vida de la pastora Abigail. Te doy gracias por su hermosa familia. Te doy gracias por amén. Su congregación. Te doy gracias por cada persona que forma parte del grupo y del equipo, Señor, que está levantando tu nombre allá en Barranca Bermeja. Yo bendigo esa amén. Ciudad. Bendigo Colombia, Señor. Colombia te pertenece y yo te doy gracias por esta mujer, Señor, que tú has levantado y que tú has preparado, Padre Santo. Te doy gracias porque ella es de bendición para muchos allá en su ciudad. Yo te pido, Señor, que tú seas dando y prosperando aún más la iglesia para que puedan seguir bendiciendo en el nombre de Jesús. Y también te doy gracias, Padre, por cada persona que hoy ha aceptado a tu Hijo Jesús en su corazón. Yo te pido, amén. Señor, que
Espíritu Santo abrazándolos, que sea guiándolos, Señor, a un lugar, a una iglesia de sana doctrina. Señor, envía ángeles, Padre, ángeles que puedan guiarles, Señor, para que conozcan personas sanas, no tóxicas. Quita, Padre, quita todas aquellas personas tóxicas con espíritus inmundos que quieran afectar. En el nombre de Jesús, yo te pido una Amén, protección así es. por estas personas que acaban de recibirte a ti, Señor. Amén. Protección para nuestros hermanos de la fe, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en España, para cada país que ahora está conectado. Yo oro, Señor, para cada ciudad, cada familia, cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús, ellos puedan tener un toque especial de tu espíritu hoy, y que por medio de esta palabra que el Señor, que la pastora Abigail trajo, ellos puedan tener un entendimiento mayor y puedan, Padre Santo, prepararse en oración para alcanzar la victoria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Amén y amén. Saludos a la congregación, ¿Cómo no? de sus conexiones, Sí. de nosotros. Qué bendición. Les amamos. Claro. Muchas Les gracias. amamos también. Muchas gracias por este tiempo tan especial y saludos allá también a la... Si alguna vez se encuentran con alguien que ha estado aquí en Barranca, pues les saludamos de una vez. Y saludos a todos. Vamos a vernos con persona, pastora. Le amamos. Amén. Muchas gracias. Bye, gente linda. Bye, Fran. Amigos, Bye. queremos mucho. Bye. Te amamos. Adiós. Amén.